Forget everything you know. ¿Qué onda, gente? En el video del día de hoy voy a hablar sobre algunas costumbres, creencias que pueden llegar a detener el crecimiento de una persona como jugador, que si bien no están del todo mal porque ayudan a personas que están empezando en el juego, en cierto punto vas a tener que pensar un poco sobre el por qué estás haciendo las jugadas de cierta manera, respondiendo a ciertas cartas en la manera en la que lo haces, y pensar detenidamente en eso va a hacer que mejores, porque se pueden presentar situaciones en un juego en la que interrumpir cierta jugada no sea correcta para ese momento en específico. Espero puedan disfrutar del video. Apreciaría cualquier tipo de comentario sobre el tipo de contenido que les gustaría ver en este canal de hoy en adelante. El primer punto del video va a ser: debería de jugar ciertas cartas siempre en mi main deck o en cualquier deck que vaya a construir. La respuesta es no. Muchas veces, incluso cartas como el Ash Blossom, que mucha gente aún se rehúsa a cortar de sus decks. Bueno, no digo que en este momento, pero hay que identificar el formato en el que vas a jugar esa carta, si es buena esa carta o si cubre alguna falencia de tu deck, como que su nivel de poder no sea tan alto, por lo que necesita más hand traps detrás de una mesa. Otra carta a la que le pasa esto muy seguido es el Call by the Grave. Mucha gente, pues la verdad es muy buena carta yendo primero, pero yendo segundo muchas veces no es tan buena como yendo primero, porque tu oponente, si bien vas a tener una hand trap, tu oponente todavía construyó una mesa entera encima de ella. Otra carta con la que puede llegar a pasar esto, que sonará más como que loco en otros formatos, sería Maxi. Si bien ha habido decks que no necesitan jugar esta carta, como decks basados en muchas trampas o muchas magias, o que se bloquean al no poder activar efectos de monstruos en la mano o de otro tipo, que no pueden jugar este tipo de cartas, por ende necesitan jugar otro non-engine como World Breakers. Hay que saber identificar en qué formato estás. Si al deck que quieres vencer, esa carta es buena contra él, si va a parar nomás cierta jugada, o si necesitas mandarla al side deck, por ejemplo el Ash o el Callby, para detener cierta hand trap que a lo mejor tu deck no funciona bajo ella, como el Droll Lockbeard, el Fugalos, la Purulia, cartas de ese estilo. Es más que nada cuestión de jugar contra los otros decks del formato o analizarlos un poco, ni siquiera de manera exhaustiva, simplemente yendo a jugar locales en los que podría ayudarte a identificar este tipo de formatos. El segundo punto es: debería jugar Board Breakers en mi side deck. Este punto está ligado al primero, tanto que inclusive podrían formar un mismo punto, pero haré la separación para tratar de ser más específico. Si bien al inicio parecerá buena idea jugar cartas tan fuertes como el Dark Ruler, el Duster, hay que saber identificar los decks en el formato y más que nada saber contra qué tipos de decks estás jugando, ya que si por ejemplo juegas cartas que no te dejen ganar en ese turno, como Dark Ruler No More o Evenly Match, vas a tener que lidiar con el juego largo de tu oponente. Esto también puede pasar con decks que tienen sus interrupciones muy dispersas, ya sea en el cementerio, mano, magias o trampas o monstruos, que aunque resuelvas alguna de estas cartas de alto impacto, van a poder, de todos modos no vas a poder ganar ese juego. Entonces la solución a esto es tratar de identificar cuáles son los shock points o los puntos débiles del deck de tu oponente, para saber qué tipo de cartas dedicar. Si sabes que son decks que invocan mucho de la mano, puedes dedicar Mulcharm y Purulia junto con Fugalos, que probablemente ya está en tu main deck. Puedes dedicar, si sabes que es un deck que busca mucho, puedes dedicar Droll Lockbeard para poder reducir la mesa de tu oponente. O sabes que son decks que tienen problemas más que nada contra las hand traps de bajo impacto más que con las de alto impacto, puedes jugar inside de cartas de 1x1, ya como sea el Impermanence, el Gospel, el Veiler, la Ash Blossom, incluso, que hablamos en el punto pasado. Una manera de la que me gusta verlo a mí es que alguna vez escuché que el jugar Board Breakers es como
te dan el problema que es la mesa final de tu oponente y tratas de solucionar ese problema. Pero si juegas hand traps, tienes que identificar todos los pasos de ese problema en específico y cómo se llega al final para saber cómo jugar tus hand traps. El siguiente punto son consejos que llegas a tener, como que siempre hay que hacerle Ash a cierto punto en tal deck. Por ejemplo, contra el Branded, usualmente es hazle Ash a la Branded Fusion, que a pesar de que ya no sea tan fuerte, hay gente que todavía lo sigue haciendo. Pero también es lo mismo de que ahora cambiar la Branded Fusion por el Branded in High Spirits, que si bien también es una muy buena carta para hacerle Ash, hay que saber identificar el tipo de situaciones. Por ejemplo, tomando este ejemplo que acabo de decir del Branded, si tu deck pierde específicamente contra una carta como la Counter, si le haces Ash a la High Spirits o a la Branded Fusion y de todos modos tiene una jugada, vas a terminar perdiendo porque de todos modos vas a tener una carta menos. Entonces también depende de identificar el estado del juego. Por ejemplo, puedes guardar la Ash hasta el end phase para hacerle Ash al Albion y que no pueda buscar la Counter, que es la carta que te va a ganar. Entonces, si bien no suena como que dices, bueno, pues va a ser su mesa de todos modos, pero tu engine es lo suficientemente fuerte para ganarle esa mesa, o tienes una carta como la Illusion Gate, es una estrategia completamente válida. Lo que va a tratar esta parte del video es simplemente entender que el copiar un deck de internet no es malo. Es más, incluso muchas veces para personas nuevas puede ser más ilustrativo o puede ayudar más, porque la persona del video que hizo ese top o ganó tal evento tiene un razonamiento detrás de por qué sus cartas están donde están. Entonces muchas veces agarran un deck, es algo que he visto mucho, que agarran un deck de internet y dicen, esta carta no me gusta, o esta carta tal, y la cambian. Entonces como que al hacer eso, la idea del deck ya cambia por completo. Menos de que tú construyas ese deck desde cero, pues ahí está bien, porque tú lo hiciste con las ideas de tu deck y piensas que va a funcionar de tal manera. El hecho de copiar un deck de internet no está malo, está como que está muy satanizado, porque dicen, no, tú nomás copias decks de internet, no eres original, y pues son como que más que nada burlas como que inofensivas, o sea que muchas veces como que las otras personas incluso hasta lo dicen de broma, pero el saber identificar el por qué están las cartas es de demasiada ayuda, específicamente con una persona de internet que ya tenga cierto recorrido o sepa el porqué de las cartas. Las veces que en lo personal me ha ido mejor en torneos son las veces en las que yo agarré un deck de internet, entendí el concepto y aprendí qué hacen las cartas para poder usarlo bien mientras estoy jugando. Digo, incluso para personas que ya tienen más tiempo es completamente válido copiar un deck igual, porque a lo mejor descubres que tu forma de construir un deck no es tan buena y tu fuerte está en el pilotear y aprenderte un deck rápido. Pero en otras ocasiones puede ser al revés, puedes descubrir que tu forma de construir un deck es muy buena, pero muchas veces estás jugando y dices, se me pasó esa jugada, se me pasó tal cosa. Entonces como que hay que saber identificar qué tipo de fortaleza tienes tú. Incluso hay formatos en los que no importa mucho el deck, porque la mayoría de decks ya están descubiertos. O sea, son decks que por algo ganan y por algo ya tienen la mayoría de las cartas descubiertas. Uno de los ejemplos claros es en el formato Tier Lament. En el formato Tier Lament era mucho más importante el cómo jugabas la baraja de Tier, porque la mayoría de todos modos iban a hacer mirror matches y cosas de ese estilo. Entonces había espacio como para 3 cartas en el deck, una en el main deck y otra en el side deck,
y era como que el espacio para innovar, porque pues ese deck estaba, por lo mismo de que era demasiado popular, ya estaba súper descubierto. Entonces pues no hay que dejar de satanizar el copiar un deck de internet. Es más, es de muchísima más ayuda el entender el concepto de un deck que recién acabas de agarrar. A lo mejor ya después puedes decidir, el formato cambió y el video que vi ya está obsoleto. Con el tiempo que yo jugué esta baraja, voy a tratar de hacerle mis cambios. Y luego a lo mejor tratar de ver otro video en el que ya puedas tomar ideas y sepas separar qué parte del deck puede seguir funcionando y qué parte del deck no. El último punto del video va a hablar sobre el jugar decks fáciles. O sea, no digo que no hay nada malo en ello, pero al fin y al cabo, cuando trates de dar el salto a otro deck más complicado para mejorar tus resultados en torneos, a lo mejor no va a ser tan fácil, porque estás acostumbrado a que las capacidades del deck sean mayores que las capacidades tuyas como jugador. Entonces jugar decks difíciles genera como que una mayor habilidad dentro de ti. Si bien va a haber, como en formatos viejos, bueno, no tan viejos, pero pasados, como el Tenpai, que si bien, o sea, eran decks fáciles a comparación de los otros, no ayudaban tanto a tu habilidad como jugador. Ahí es uno de los ejemplos donde a lo mejor la construcción del deck es mucho más importante que el jugador. Incluso en formatos pasados, o bueno, no es cierto, en formatos pasados y actuales podría ser, bueno, aunque no siento que ahorita haya decks tan difíciles, bueno, tan fáciles más bien. Siento que todos los decks en este momento necesitan algo de habilidad o de alguna habilidad en específico. Podría ser el Mitsurugi, incluso a pesar de que es un deck que yo no considero tan fácil como para un jugador nuevo, es de los mejores que hay, tanto como económicamente, tanto como para aprender a jugar contra otros decks en especial. A lo mejor en un formato todavía más pasado, donde se podría decir que sí era un deck fácil y lineal, eran decks como el Sword Soul, que tenía un nivel de habilidad diferente, porque tenías que saber dónde tirar las interrupciones, qué hand traps tenías que tener, saber cómo irte a un juego largo con tus Tenjis, porque no era un deck muy fuerte en cuanto a nivel de poder. Obviamente excluyendo la versión del Protoss, porque pues esa nomás decías Dark y ya probablemente ibas a ganar ese juego, o entre el Mirror Match igual decías luz, agua, cualquier atributo que pudieras tener para el Mirror. Entonces pues eso sería más que nada el tratar de jugar decks difíciles. Va a ayudarte como jugador, a pesar de que al inicio parezca que simplemente te está yendo peor, pero pues es cuestión de mejorar y saber por qué estás perdiendo, y no simplemente culpar al deck o culparte a ti mismo, porque pues al fin y al cabo es parte del juego. O sea, es saber identificar los errores que hayas podido llegar a cometer en tus jugadas, y más que nada pues revisitar tus jugadas o recordar el por qué pasó, cómo pasó, cuál fue tu decisión durante ese momento. Entonces pues sí, sería más o menos eso. Eso sería todo por el video. Espero recuerden suscribirse, darle like. Cualquier tipo de comentario es bienvenido, tanto como de qué vieron que puedo mejorar en este video. La edición pues es lo más sencilla que puedo. Creo que es mi primer video así como que un poco más editado. Podrían recomendar qué tipo de contenido quieren ver, si quisieran ver contenido competitivo, contenido como más para principiantes. Incluso voy a tratar de subir lists de decks nuevos para tratar de analizarlos, y pues vaya a saber qué es lo que le espera al futuro de este juego de Yu-Gi-Oh! Y pues nada, eso sería todo. Muchas gracias por ver el video.